Bueno, ya estoy aquí de nueva cuenta. Un saludo para todos desde Letras Creativas. Sí, así es. Bueno, pues el libro ha concluido. Me ha gustado muchísimo. Creo que cada autor, dependiendo de lo que ve, de lo que siente, de lo que considera que de las cosas, es como elabora su trabajo creativo. Definitivamente para mí el encuentro con un exoplaneta es una metáfora muy interesante, la metáfora de un mundo donde logramos crear un ámbito de unidad. Y claro, está representado por un exoplaneta. Y quiero compartirles pantalla para que ustedes vean que ya quedó el libro. Oh, sí, lo he compartido por todos lados y me ha dado un gusto impresionante poder hacerlo. Y yo creo que siempre es alentador poder crear algo que nutra nuestra imaginación. Por una parte, en este libro, como ya se los he mencionado, estoy haciendo un homenaje a todas las sondas eh, que han logrado viajar hacia lugares muy distantes para poder descubrir qué hay más allá el universo observable. Aunque realmente el universo observable es excesivamente inmenso como para decir que llegar a las fronteras de lo observable sería posible para una sonda. Pero no sabemos en los próximos años qué vaya a suceder. Lo importante es no encontrar algo distante, encontrar algo habitable. Hay supertierras, incluso han descubierto que hay lugares que podrían ser mucho mejores en cuanto a medio ambiente que lo que tenemos nosotros en la Tierra, pero su distancia es abismal. En fin, la idea está aquí. Esto es el sexto libro de la serie Cerrar las puertas al pasado. De hecho, ya no lo he puesto así, le puse secuencia de cerrar las puertas al pasado y avanzar, porque independientemente de que alguien decida leerlos en orden, pues yo pienso que vale la pena por sí solo el libro. Aunque claro, hay referencias donde sin duda se tiene que hablar de lo que ellos atravesaron en momentos anteriores. La autoafirmación del exoplaneta Hadarian. ¿Por qué del planeta y no de ellos? Me quedé con esa pregunta un momento antes de ver si cambiaba o no el título. Creo yo que en el momento en que un grupo de seres vivos llega a un lugar donde de alguna forma son recibidos, no con toda la pompa y el platillo, ¿no? Obviamente no llegan a un sitio bucólico, sino a un sitio donde tienen que esforzarse para que las cosas sean. Entonces, ellos ya están ahí, ya están en un lugar donde incluso están cultivando, donde recién ha nacido el hijo de Adar y de Luzma, o de Hadar y Luzma. Y bueno, pues todo esto implica que ellos no es que se apropien del planeta, sino que se sienten parte de. Al manifestarse como parte del planeta, están hablando de la unidad de ellos con esa tierra distante que les dio la oportunidad de integrarse. Y esa es la razón por la cual no cambié el título. Pienso que en el mundo que habitamos actualmente existe la raíz, la autoafirmación de un idioma, de un territorio, de unos valores que no nos permiten a veces congeniar con el otro, con el que está en un país cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene nuestros valores, no tiene nuestro idioma, no tiene nuestra ideología y por lo tanto hay que verlo con reservas. Y bueno, aquí no está pasando esto en este exoplaneta mítico que da la oportunidad de hacer reflexiones, por una parte, de las sondas que han viajado a otros planetas, lo que cada una de ellas eh, ha encontrado. Y no solo eso, sino que hay sondas que se dedican a descubrir
y analizar atmósferas muy específicas. Y en el libro me doy la oportunidad de, pues, hacer un homenaje a todas ellas. El acto de imaginar se convierte en uno de los más interesantes valores que tenemos como humanos. A partir de la imaginación es que logramos crear una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, por mi parte yo hago mi obra y claro, me enciende la imaginación. Posiblemente en cada frase que nos hacemos al recrear posibilidades, nosotros como escritores y los científicos con los pies sobre la tierra y la estructura mental imaginando lo que es posible y lo que podría no serlo, nos ha permitido pensar que el futuro podría ser, de alguna forma, por lo que hemos descubierto. Y en la mentalidad de todo asgardiano está la idea de unificar. Así que a partir de esa idea yo digo, ¿puedo construir algo que me haga mirar el mundo de una forma diferente? Probablemente. Nada sucede en la víspera, de la misma manera que ninguna expectativa que pudiéramos hacernos respecto a la forma de ser de otros humanos resulta ser como la esperábamos. Los ojos y la mirada de alguien nos hace suponer muchas cosas, pero solo tendremos certezas si logramos adentrarnos en su alma. De no ser así, seguirá siendo una ilusión o una posibilidad. Y a veces esa alma se nos muestra impactante, se nos muestra ajena, se nos muestra muy brillante, pero inalcanzable. O se nos muestra empática, simpática, proactiva, inclusiva. Y de ello depende la forma en que vamos a colaborar con esa persona o la vamos a repeler. Obviamente eso hay que reconocerlo. Lo mismo sucede con los mundos que imaginamos, las atrevidas hazañas científicas que deseamos atesorar y hacer parte de nuestra realidad, pero que se limitan en el instante que los cálculos nos hacen ver que algo no era como suponíamos. Y eso sucede con las ondas, ¿no? Ellas están buscando determinadas atmósferas, determinados minerales, pero probablemente haya una diferencia en el momento en que pongan los humanos su pie sobre ese suelo. Con todo, la humanidad cuenta con personajes tenaces que se imponen el reto y que no claudican por lo que las circunstancias les señalan. La imposibilidad para muchos de ellos no es una palabra que merezca la pena. Son científicos, inversores, catedráticos, técnicos, escritores e investigadores, soñadores y aventureros. De todos ellos hablaremos y claro, por eso me encanta esta idea, observar el inhóspito paisaje enrojecido, rocoso, cálido de Hadarian y el momento en que todos los que se encuentran ahí se autoafirman en esta secuencia de la obra. Y aquí está, es precisamente esto que les pongo aquí, es lo que aparece en Amazon, cuando ustedes quieren ver la descripción del libro. Y pues la idea de poner a un profesor rodeado de planetas es probablemente el profesor que habla con sus alumnos en aquel paraje inhóspito, ignoto, alejado de la realidad que tenemos ahora. Y pues yo le agradezco a la inteligencia artificial que me permite una serie de dibujos que ya me dan la oportunidad, así lo voy a decir abiertamente, de, de quitarme del protagonismo de algunas de mis obras, ¿sí? Yo que decía, necesito una hechicera. Voy y me pinto y me pongo y porque ¿de dónde iba yo a conseguir a alguien que se prestara? No, no sé, tal vez no, tal vez sí, probablemente, pero no era lo mismo. Tenía que sentir la presencia, ¿no? Y bueno, solamente lo podía lograr creando una escenografía conmigo misma. Pero ahora, obviamente, ya las cosas han cambiado mucho y pues tenía yo que utilizar a la inteligencia.
y le agradezco en este video el que exista la posibilidad de que recreemos nuestra imaginación con esa diferencia, de que nos permitamos el, ¿puedes dibujarme esto? Y nos diga, lo voy a intentar para ti. Es agradable, sí, es agradable. Y es mágico también, porque permite ver cosas que no tenemos a la mano y que al mismo tiempo nos ayudan a recrear la imaginación, ¿sí? Y dirán los dibujantes y diseñadores, denos trabajo. Sí, más adelante, cuando mi obra se empiece a vender, probablemente esas cosas puedan suceder. Por lo pronto me doy unas divertidas impresionantes recreando estos mundos y compartiéndolos con todos ustedes. Así que les agradezco inmensamente que me sigan y claro, a todos los que me siguen, los que de repente me leen, pues les agradezco también. ¿Mm? Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, ahí está. Esto es Letras Creativas y es lo que les quería informar el día de hoy. ¿Qué opinan? Espero que me hagan algún comentario y si no, bueno, pues yo seguiré pensando si vale la pena un séptimo libro o me voy a otra cosa mariposa. El ensayo lo tengo olvidado, así que yo imagino que no estaría de más crear un ensayo, o sea, algo más serio, algo con una serie de investigaciones donde la imaginación solo nos sirva para recrear la metáfora de aquello que queremos entrar. Ujú. Por lo pronto me despido y les agradezco el que me hayan acompañado en este video esta tarde y pues contenta porque escribir es algo mágico, es algo mágico. Creo que es dejar en el papel un poco de nuestra alma y al mismo tiempo compartir con todos ustedes ideas que probablemente, no ahora, probablemente en algún tiempo, eh, pues hagan eco en algunos de nuestros compañeros residentes de Asgardia. Gracias por su atención. Hasta la próxima.